correcto interpretar la Biblia al pie de la letra? La respuesta es por supuesto que no. Es más, nadie puede interpretar la Biblia al pie de la letra. Y el que intenta interpretar la Biblia al pie de la letra se convierte en un hipócrita, porque interpretará lo que le conviene y lo que no lo va a desechar. Dicen los protestantes que ellos no creen en el purgatorio porque esa palabra no está en la Biblia. Es correcto, pero tampoco lo está la palabra Trinidad, y en eso sí creen. Dicen también los protestantes que un niño no nace con pecado. ¿Dónde dice eso la Biblia? Al contrario, el Salmo 51:7 dice: desde el vientre de mi madre ya era yo un pecador. Dicen los protestantes que hay que bautizarse de grandes, porque Jesús se bautizó de grande. ¿Dónde dice la Biblia que hay que bautizarnos de grande? Dicen los protestantes que la oración repetitiva es mala y que Jesús la condena. Para esto usan Mateo capítulo 6, versículo 7. ¿Y qué dice Jesús? Ustedes al orar no repitan palabrerías. ¿Es entonces mala la oración repetitiva? Si la oración repetitiva fuera mala, Jesús habría hecho algo malo. Suena absurdo decir esto, pero ¿por qué lo digo? Porque en Mateo capítulo 26, versículos del 36 en adelante, nos habla de la oración del Getsemaní. Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan y se va a orar. Regresa y los encuentra dormidos y les dice: ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Oren. Después se va por segunda vez a orar y después regresa y los encuentra ahí dormidos otra vez. Y el versículo 44 nos dice que se fue por tercera vez a orar repitiendo las mismas palabras. Pero yo me pregunto una cosa. Dios aquí prohíbe toda imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿por qué es que ese mismo Dios que prohíbe toda imagen, después Él mismo ordena, manda hacerlas? No traerás imagen alguna de lo que hay en el cielo, dice la palabra. ¿Dónde viven los querubines? En el cielo. ¿Y qué le manda Dios hacer a Moisés en Éxodo capítulo 26, versículo 1? Imágenes de querubines. ¿Y para qué motivo? Para ponerlas dentro del santuario donde Él mismo iba a habitar. No te harás imagen alguna de lo que hay en la tierra, dice también la palabra. ¿Dónde viven las serpientes? En la tierra. ¿Y qué le manda Dios hacer a Moisés en Números capítulo 21, versículos del 4 al 9? Una serpiente de bronce. ¿Y para qué motivo? Para que el pueblo de Israel, al ser mordido por una serpiente venenosa, al ver esa imagen, sanarían. O sea que era una imagen como medio de curación. ¿Cuál es el problema aquí entonces? ¿Acaso Dios dice algo y después hace otra cosa? Claro que no, porque si ese fuera el caso, entonces ya Dios no sería perfecto y por lo tanto ya no sería Dios. Aquí el problema es los protestantes. No entienden la diferencia entre un ídolo y una imagen. ¿Es malo decirle al sacerdote padre? Según los protestantes, sí. Para esto usan Mateo capítulo 23, versículo 9. ¿Y qué dice Jesús? No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es ahí cuando el pastorcito de la secta dice: ya ves, los católicos le dicen al cura Padre, están mal. Pero si vemos bien el texto, vemos aquí que Jesús dice: no le llames Padre a nadie en la tierra, y nadie es nadie. Veamos otros versículos de la Biblia. Génesis 2:24, ¿qué nos dice Yahvé? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Éxodo 20:12, hablando del cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. ¿Qué acaso Jesús está enseñando ahora algo distinto a lo que el Padre ya nos había dicho? Claro que no, porque ese mismo Jesús que dijo no llamarle Padre a nadie en la tierra, ahora Él mismo está usando esa palabra. ¿Tiene algún nombre la iglesia de Jesucristo? Mateo capítulo 16, versículos del 16 en adelante, Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro. Le está hablando a él, o sea, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando de una iglesia, la de él. Mi iglesia, no dice iglesias. Las demás no son de él entonces. Y yo no veo ahí donde Jesús diga: y le voy a nombrar tal nombre.
15 siglos después vienen los protestantes y ahora vemos que la iglesia Luz del Mundo, la iglesia Tabernáculo de Dios, la iglesia Ríos de Agua Viva, ya nada más falta que también le pongan el nombre del pastor a la secta. Pero la verdad es que así Jesús no lo quiso. La palabra católica es una palabra griega que traducida al castellano quiere decir universal. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia católica no se llama católica. La iglesia católica, es universal, porque así Jesús lo quiso. Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo, o sea, por todo el mundo, universal. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y quien crea y se bautice será salvo, mas quien niegue a creerse será condenado. ¿Es bíblico el diezmo protestante? Dicen los protestantes, tienes que dar el diezmo, Dios así lo manda. Y el no dar el diezmo es estarle robando a Él. Y no te va a ir bien, porque Dios dice que hay que dar el diezmo. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que te están engañando. ¿Por qué motivo? Porque el diezmo protestante no existe en la Biblia. ¿Y cuál es el diezmo protestante? El dar el 10% de todos tus ingresos, o sea, de todo tu dinero. Y eso en la Biblia no existe. Levítico capítulo 27, versículos del 30 al 33. Claramente nos enseña la Biblia que el diezmo del Antiguo Testamento era en fruto o animal, no en dinero. Y en esos mismos versículos nos enseña la Biblia que si tú querías darlo en dinero, se aumentaba el porcentaje de lo que era el valor, tanto del fruto como del animal. ¿Es bíblico el celibato? Dicen los protestantes, el celibato no es bíblico. Eso es un invento del hombre, eso es un invento de la Iglesia Católica. Qué interesante poder hablar de esto. ¿Por qué motivo? Para que así no te engañe ningún protestante disfrazado de oveja. Y ahora también ningún protestante disfrazado de payaso que ande por ahí diciendo que Pablo fue viudo. Los protestantes usan Génesis 2:24 para apoyarse en esta idea de que el celibato no es bíblico. ¿Y qué nos dice ahí la palabra? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Qué interesante, ¿no? Que la Biblia dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, mas no dice, todos los hombres dejarán a su padre y a su madre. Es ahí cuando el protestante te va a decir, no puedes tú buscar un texto literal. Pero qué interesante, porque son ellos los que interpretan la Biblia literal. Hace poco estuvo una mujer allí en la televisión, una mujer muy conocida. Esta mujer se llama Ana María Polo. Es doctora, jueza, pero también mentirosa. ¿Y por qué motivo digo esto? Porque ella dijo que si la iglesia, los líderes de la Iglesia Católica, no reconocen que el homosexualismo es totalmente bueno, la iglesia va a desaparecer. Y eso es una mentira. ¿Por qué motivo? Porque Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 19, dice, y ni el poder del infierno prevalecerá en contra de la iglesia. La iglesia jamás será destruida, la iglesia jamás va a desaparecer por hablar la verdad. ¿Y por qué motivo? Porque la iglesia no está dirigida por el hombre, la iglesia está dirigida y guiada por el Espíritu Santo. Y esta mujer también dijo, yo creo en Dios. Mentira. No olvidemos que el demonio también cree y tiembla de miedo, Santiago 2:19. El homosexualismo siempre ha sido un pecado, lo era, lo es y siempre lo será. ¿Es real la presencia de Jesús en la Eucaristía? ¿Verdaderamente comemos la carne de Jesús cuando comulgamos? ¿Verdaderamente bebemos la sangre de Jesús cuando tomamos de ese cáliz? Según los protestantes, no. Dicen ellos que cuando Jesús dice, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, Jesús está hablando simbólicamente. Decir que Jesús no está realmente en la Eucaristía es una herejía.
Y esta herejía surgió hasta el siglo XV, cuando vino la Reforma Protestante a través de Martín Lutero. Pero antes esto no era un tema para debatir, no era un tema de confusión. Los protestantes se parecen mucho a los judíos y a muchos discípulos de Jesús. Y lo vamos a ver con la misma Biblia, porque el protestante acepta solamente en la Biblia lo que él quiere y lo que no, lo desecha. Le creen a Jesús solamente lo que ellos quieren y lo que no, lo desechan. ¿Rechazó Jesús a María? ¿Verdaderamente encontramos un pasaje en la Biblia que diga que Jesús rechazó a María? Voy a comenzar por citar Éxodo capítulo 20, versículo 12. ¿Y qué dice ahí la Escritura? Hablando del cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Jesucristo enseñó eso que el Padre había dicho. Marcos 10, 17 le recuerda al joven rico de la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Si Jesús rechazó a María, no estaría honrándola, porque rechazar no es honrar. Por lo tanto, Jesús estaría diciendo algo, pero haciendo otra cosa. Eso